estimados todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestro curso de Fenomenología y Hermenéutica, revisando el pensamiento de una autora muy significativa, Hannah Arendt. Una autora que nosotros ubicamos como una de las más prominentes de la filosofía europea, pero ya esa caracterización es un tanto equívoca por el hecho, por ejemplo, como he de detallar más adelante, que bueno, gran parte de su producción la hizo en Estados Unidos, la hizo en inglés, ¿no? Y por otra parte, y quizás esto sea lo más desconcertante para quienes todavía no han leído con más detalle cosas de esta autora, bueno, lo sui generis aquí es que ella rechazaba el título de filósofa, prefería que la interpelaran como una teórica de la política o como una pensadora de la política, pero no que la consideraran como filósofa. ¿Por qué? Lo voy a tratar de explicar un poco más adelante, sobre todo cuando veamos ya aspectos, por ejemplo, de una de sus obras principales, como lo sería The Human Condition, de 1958, ¿no? Esta obra que les presentaré ahora a continuación. Pero primero, demos unas coordenadas biográficas de la autora. Bueno, Arendt nace en la ciudad de Hannover, en 1906, en el seno de una familia judía. Ella era desde siempre, o ella fue desde siempre, mejor dicho, una persona que no fue tan involucrada, no estuvo tan involucrada con cuestiones religiosas, personalmente, vivencialmente, en términos de práctica religiosa, me refiero. Sin embargo, ella siempre tuvo un interés intelectual, cultural por su tradición, que le daba pues tanto una identidad muy personal como también una identidad colectiva, ¿no? Pero bueno, ella tenía intereses desde temprano por literatura, por historia. Ella hizo un liceo clásico donde se enfatizaba mucho el estudio del griego y del latín, idiomas que llegó a conocer con mucho detalle, con mucha profundidad. Y bueno, una forma de amalgamar sus intereses diversos fue curiosamente estudiar filosofía, ¿no? Repito, eso era un poco paradójico el talante de esta autora porque, bueno, estudió filosofía, sus referencias son filósofos, argumenta como filósofa, sin embargo, pues quería tomar cierta distancia. ¿Por qué? Repito, lo diré un poco más adelante. Pero bueno, Arendt estudia filosofía, comienza sus estudios en filosofía en la ciudad de Marburgo, que como sabemos, pues fue un centro neurálgico del neocantismo, pero sobre todo, en su caso, lo que fue importante, pues fue el encuentro con Martin Heidegger. A un nivel intelectual, por supuesto, porque Heidegger deslumbraba con su cátedra, con sus lecciones, una comunidad muy interesante, como yo he subrayado. Heidegger tenía entre sus alumnos a Gadamer, a Leo Strauss, a Hans Jonas, a Eric Voegelin, a Marcuse, ¿no? A la propia Arendt, ¿no? O sea, el ambiente intelectual que debió haber habido ahí debió haber sido interesantísimo. Hannah Arendt, en virtud del hecho de que esta cátedra tenía este poder tan sugerente y en virtud del hecho también de que Heidegger había publicado muy poco, pues lo llamaba el rey oculto del pensamiento, ¿no? Alguien que estaba generando una revolución filosófica, sin embargo, que no tenía, pues ahora sí, que escritos, ¿no? Textos, sino que tenía, pues ahora sí que una agrafa dogmata, ¿no? Una doctrina no escrita que se iba transmitiendo.
Pero bueno, el impacto con Heidegger, con todo su pensamiento, en los momentos en los que él estaba gestando Ser y Tiempo fue muy significativo para Arendt. Y bueno, pues también a un nivel personal, el encuentro con él tuvo una repercusión porque, bueno, tuvieron una relación amorosa, eh, eh, pues digamos, en esas circunstancias, ¿no? De profesor y alumna, estando Heidegger casado, lo cual obviamente agravaba todo y bueno, complicó esa relación al punto que eso fue realmente fugaz, ¿no? Arendt, sin embargo, siempre hubo de estimar bastante a Heidegger, al punto que, por ejemplo, cuando se dio pues toda la controversia acerca del affair de Heidegger con el nacionalsocialismo, pues ella fue quien lo trató justo de reivindicar con más fuerza, ¿no? Eso es curioso, que muchas personalidades con antecedentes judíos, con bagaje del judaísmo, bueno, con identidad judía, trataron como de reivindicar a Heidegger en su momento. Pero bueno, aquí lo importante es Arendt. Arendt se familiariza a partir de esto con la fenomenología, de ahí que hay una pertinencia especial de incluirla en un curso de fenomenología y hermenéutica. Se familiariza a partir de Heidegger y también a partir de Husserl, ¿no? Porque Husserl también fue su maestro. Arendt fue a Friburgo también a tomar cursos con él y posteriormente Arendt fue a doctorarse a la ciudad de Heidelberg con Karl Jaspers, quien era uno de los autores igual más eminentes de la filosofía europea en aquellos momentos. Bajo la dirección de Jaspers, Arendt habrá de elaborar una tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín. Y bueno, creo que eso es significativo y habla mucho, perdón, sobre su, digamos, apertura a distintos contextos, a distintas tradiciones. Es decir, ella, como una filósofa judía, decidió estudiar y profundizar pues, en un autor medular del pensamiento cristiano como es San Agustín y además en una noción como la de caritas o ágape, ¿no? El amor cristiano, pues para entender las raíces profundas del cristianismo, ¿no? Siendo ella judía. Creo que eso, repito, habla de una gran curiosidad intelectual y filosófica. Bueno, este doctorado, Arendt lo concluye hacia finales de la década de los 20 del siglo pasado, momento en el cual también se empieza a dar el ascenso del nacionalsocialismo. Bueno, para 1933, perdón, la situación ya era bastante agraviante, ¿no? La comunidad judía pues ya estaba sufriendo para ese momento un acoso sistemático, por lo cual ella decide migrar, primero un poco erráticamente, en algunos lugares como Praga, como Viena, pero bueno, pues también después se da el Anschluss, ¿no? La anexión de Austria, entonces tiene que ubicarse en París. Se asienta en París justamente durante 8 años, lo cual también le permite familiarizarse con esa tradición intelectual. Y sin embargo, después de 8 años, en 1941 más o menos, ella pues se ve forzada a migrar hacia Estados Unidos, junto con otros intelectuales judíos. Ella llega a Estados Unidos y empieza a elaborar una obra, perdón, empieza a elaborar una obra
monumental, amplísima, en términos documentales, como es Los orígenes del totalitarismo. Con esta obra, pues Arendt trataba de entender su tiempo, ¿no? De entender qué estaba pasando, por qué el mundo se había vuelto loco y bueno, en realidad es una obra que ella empieza a escribir durante el transcurso de la guerra, pero la concluye después de esta, ¿no? Incluso pues ya teniendo materiales disponibles sobre temas pues, tan sensibles como el Holocausto. Eh, pero bueno, ese libro donde ella aborda lo que a su entender son las dos catástrofes políticas más graves que se han dado en Occidente, a saber, el nacionalsocialismo y el estalinismo, bueno, habiendo estudiado eso con profundidad, con detalle, documentalmente, también haciendo justamente un análisis teórico muy fuerte sobre esto, pues ella obtiene una gran consolidación, empieza a ser llamada a universidades muy prestigiosas como Princeton, como Berkeley, pero finalmente ella obtiene una cátedra en una universidad de reciente creación en Nueva York, llamada la New School for Social Research. Bueno, actualmente pues es de las universidades más consolidadas precisamente para estudiar la tradición europea filosófica, pero en Estados Unidos, ¿no? Eh, y bueno, desde ahí Arendt seguirá teniendo una proyección muy importante, muy destacada, eh, claro, con obras importantes como esta, The Human Condition, pero también, eh, obviamente, con esta obra que fue producto de una labor periodística que ella desempeñó, Eichmann en Jerusalén, eh, que bueno, fue producto del hecho de que a ella la invitaron a Jerusalén, precisamente por parte de un periódico, a reportar, a hacer notas sobre lo que iba desarrollándose, desenvolviéndose en el caso de Adolf Eichmann, que había sido capturado en Argentina, llevado por el Mossad a Israel a ser enjuiciado, ¿no? Bueno, ella publica estas notas, estos artículos que después constituirán un libro que, bueno, también la hacen muy prominente, pero también muy controversial. Quizás sobre eso pueda decir algunas cuestiones. Pero bueno, ella tiene muchos libros de análisis político puntuales, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama On Revolution, que tiene que ver con un análisis histórico sobre las dos, digamos, manifestaciones políticas de la modernidad más revolucionarias, a saber, la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, ¿no? Más cambiantes, ¿no? Que más, digamos, removieron los fundamentos políticos de Occidente. Eh, Tiene un libro que se llama On Violence, sobre el carácter de la violencia, ya analizando ella en su momento fenómenos como el terrorismo, cuestiones de ese tipo, la guerra, ¿no? La violencia a un nivel social, ¿no? Generalizado, el crimen, etcétera. Distinguir distintos tipos de violencia es algo que la ocupa ella ahí. Sin embargo, considero, y bueno, a esto más bien me pliego justamente a la opinión de varios especialistas en su obra, que sus dos libros más filosóficos, por decirlo así, uno sería este, The Human Condition de 1958, y otro sería este libro, The Life of the Mind, de 1978, que en realidad se publica
pues póstumamente porque ella muere en realidad en el 75, ¿no? Pero bueno, ya había, digamos, elaborado un importante material, entonces pues este libro da pautas interesantes para pues cerrar de una forma teórica de conjunto lo que fue su producción, que también tuvo, eh, en fin, análisis puntuales, repito, periodísticos, ensayísticos, también de figuras políticas, ¿no? Eh, muy concretas, ¿no? Tiene un libro que se llama The Man of Dark Times, Los hombres de épocas oscuras, ¿no? Eh, pero bueno, voy a tratar sobre todo de centrarme en estas dos obras, The Human Condition, La condición humana, eh, y The Life of the Mind. Pero a ver, ¿cuál es el tema por el cual ella no se considera como una filósofa política? Bueno, es que para ella, de alguna forma, filosofía y política están en gran pugna, ¿no? Son como cosas distintas, ¿no? La filosofía tendríamos que asociarla con el bios theoreticos, con el noein, con la contemplación, el thaumasein, etcétera, aprender verdades quizás justamente del orden cósmico, natural, muy abstractas, muy generales. Y la política pues tiene que ver con cómo queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos hacer, cómo crear cierto tipo de instituciones, ¿no? Es decir, Arendt de alguna forma se centra mucho en esta clásica división que se presenta a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero desde su génesis en Grecia, repito, entre la teoría y la praxis, ¿no? Entre la vida teorética, la vida dedicada a la especulación, al ejercicio del intelecto, y la vida política, la vida pública, la vida de la acción, ¿no? Que bueno, de alguna forma, el diagnóstico que hace Arendt es algo que va muy en la línea, eh, por ejemplo, de lo que se ha llamado la rehabilitación de la filosofía práctica en el contexto de la filosofía europea. Es decir, darle un lugar destacado a la praxis como un modo de ser concreto del ser humano, y esto repensado, por ejemplo, desde categorías muy aristotélicas, es algo que se ve en varios autores, ¿no? Gadamer, Arendt, Vogelin, Joachim Ritter, ¿no? Ella de alguna forma se suma a este movimiento, a esta preocupación, ¿no? De tratar de invertir un poco, ¿no? Que era algo que ya de alguna forma hacía Heidegger, por eso todos esos desarrollos en algún sentido no se entienden bien sin Heidegger como un antecedente, pero bueno, todos esos desarrollos parten del hecho de repensar pues fenomenológicamente nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer, nuestro actuar, nuestra praxis, y de alguna forma no verla, y este es el punto clave, no verla como subordinada frente a la teoría, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos al pensamiento antiguo, lo que vamos a ver prácticamente sin excepción es que la vida teórica está considerada siempre como superior a la vida política, a la vida, repito, de la acción, de la praxis, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, pues clarísimamente en Platón, ¿no? O sea, el mundo de las ideas es aquello a lo que estamos convocados, es aquello que debemos teorizar, es aquello que debemos aprender. Y bueno, pues da la casualidad que estamos, pues
quizás por el error cósmico del carro alado, o por, en fin, trifulcas entre los dioses, pero por algún motivo u otro, ¿no? Por arreglos del demiurgo, pero por un motivo u otro estamos aquí, ¿no? Y en ese sentido tenemos que pues ejercer cierta clase de virtudes políticas, pero repito, esto con cierto, vamos a decirlo así, eh, tono de subordinación frente a lo que sería la vocación más divina, más noble que tendrían los seres humanos. Bueno, eh, esto Arendt lo quiere subvertir, ¿no? Quiere mostrar que la política, entendida de una forma amplia, como lo hicieron los griegos, tiene una pertinencia, ¿no? Tiene una valía por sí misma. Podríamos decir incluso que es lo más característicamente humano. Pero ella no quiere hablar tanto, por ejemplo, de naturaleza, de la naturaleza del ser humano, ¿no? La naturaleza es justamente un concepto, ¿no? Viéndolo así, pues muy metafísico, ¿no? Aprender quizás la esencia invariable, incambiante de lo que es lo humano, ¿no? Por ello, este título es sugerente, ¿no? El título que ella le da a su obra, The Human Condition, del 58, que por cierto, aquí voy a mencionar un dato curioso. Ella escribía en inglés, o sea, a partir de su exilio hacia Estados Unidos, comenzó a publicar pues prácticamente todo en inglés, pero algunas obras muy importantes de ella misma, bueno, ella misma se traducía del inglés al alemán, bueno, cuando ya existían las condiciones de ser publicada en Alemania, ¿no? Pero en alemán no existe la expresión condición humana, eh, generalmente se importa del francés, ¿no? O del latín, ¿no? Conditio humana, ¿no? O sea, cuando se habla de esto en alemán, pero ella tituló la misma obra, en alemán le puso vita activa, ¿no? Eh, ¿A qué se contrapone la vita activa? Pues a la vita teórica, ¿no? Teorética. Eh, bueno, entonces les decía, ella quiere mostrar justo eh, esta dimensión, eh, esta dimensión del obrar humano más propio, más distintivo, ¿no? Pero repito, a partir de unas dinámicas muy concretas, a partir de ejecuciones muy puntuales y haciendo una revisión muy específica acerca de lo que ha sido la historia de Occidente. Y en ese sentido creo que también se llega a ver una impronta heideggeriana en su pensamiento, aunque Heidegger no es habitualmente muy citado por ella, pero bueno, fue su maestro, ahí hay una preocupación ¿no? Intelectual, intereses comunes, etcétera. Pero a ver, claramente Arendt eh, acepta este diagnóstico de que la modernidad ha traído pues, toda una serie de males, ¿no? El rechazo, bueno, no el rechazo, sino una crítica a la técnica también es ensayada por Arendt, pero sobre todo por el tema, por ejemplo, de que el ser humano ha perdido espacios donde puede discutir sobre la justicia, donde puede discutir sobre sus concepciones del bien, donde puede emprender algo nuevo a partir del diálogo, sino que todo se ha tecnificado, ¿no? Todo ha sido de alguna manera cuantificado o cualificado así, de forma que todo es visto desde
efectos operacionales, productivos, técnicos en sentido amplio, ¿no? En suma, podríamos decir también que esta concepción antigua del quehacer político, donde los seres humanos comparecían en el ágora, en un espacio público, abierto, intercambiar opiniones, pues cada vez los espacios se reducen en ese sentido, ¿no? Cada vez eso se ve más afectado. Pero bueno, esto obviamente también, por ejemplo, cabría relacionarlo con su análisis de los orígenes del totalitarismo, ¿no? Es decir, ahí la técnica se puso al servicio, pues, de una guerra como no había habido parangón jamás en la historia de la humanidad, y a su vez la técnica se volcó al exterminio del propio pueblo, ¿no? De la propia nación, y donde ya no había estas condiciones de diálogo, de apertura, de intercambio de argumentos. ¿Cómo es que de alguna forma pudo el país o la nación, la cultura, como le querramos decir, que dio origen a Beethoven, que dio origen a Goethe, que dio origen pues, a grandísimos científicos, a Einstein, cómo eso pudo haber derivado en aquello, en esa catástrofe, ¿no? Por eso también otro pensador judío, de origen judío, como Theodor Adorno, va a decir en su momento, bueno, la máxima hacia el futuro de la educación es que Auschwitz pues jamás se repita, ¿no? Auschwitz jamás vuelva a ocurrir. Pero bueno, como les decía, para Arendt, después de el nacionalsocialismo y el stalinismo, pues nuestras coordenadas enteras se han desdibujado, ¿no? Han perdido consistencia, han perdido realidad, ¿no? O sea, pareciera que tratar de construir cualquier cosa después de aquello no es más que una ficción. Por lo cual ella, por ejemplo, en un libro muy bonito, que se llama Between Past and Future, entre pasado y futuro, pues ella dice, hay que tratar más que aprender una tradición en general, porque ya, o sea, para ella, pensémoslo así, o sea, las peores catástrofes que jamás se han suscitado en la historia de la humanidad son Auschwitz y el Gulag, ¿no? O sea, no hay nada comparable con eso. Bueno, después de eso ya nuestra tradición filosófica quedó completamente alterada, ¿no? Ya no podemos decir que eso funciona sin más, porque bueno, entre otras cosas, digo, no que la filosofía obviamente tenga la culpa o tenga la responsabilidad de que algo así haya pasado, pero digamos que no fue suficiente, por ejemplo, la labor educativa de la filosofía o de su difusión o de su discusión, no fue suficiente para justo pues diseñar ciertas esferas sociales que impidieran estas hecatombes, estas catástrofes, ¿no? Por ello, lo que dice es, pues hay que buscar como fragmentariamente, ¿no? Esos momentos de quiebre, esas inflexiones en la historia donde otro curso de eventos podría haberse suscitado, ¿no? Lo cual es algo, repito, parecido a este programa de la destrucción de la historia de la filosofía de Heidegger, también es algo muy parecido a lo que, ¿no?, Walter Benjamin va a postular en sus tesis sobre filosofía de la historia, un autor al cual Arendt le dedica muchas de sus páginas. Walter Benjamin es también una figura importante ahí. Pero bueno, lo que quisiera enmarcar en términos generales es esta idea de que Arendt es una pensadora que ve
nuestra época como una época de crisis, como una época de peligro, ¿no? El comienzo justo de The Human Condition abre hablando de el lanzamiento del satélite Sputnik, ¿no? Diciendo ella, bueno, pareciera ser por los avances de la técnica que el ser humano no permanecerá por siempre en la Tierra, ¿no? O sea, que el ser humano tiene una vocación, pues por decirlo así, de trascenderse, de ir más allá, de conquistar otros espacios más allá de lo natural, ¿no? De aquello que naturalmente quedó fijado, preestablecido para él. Bueno, eso ha tenido cosas buenas, pero también cosas catastróficas, ¿no? Es ir más allá de lo natural, también es responsable, entre otras cosas, de la bomba atómica, por decir algo, ¿no? Bueno, no quiero sonar apocalíptico, pero también creo que hay que entender mucho de la sensibilidad de esta clase de autores después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando uno lee justo a Arendt o cuando uno lee, por ejemplo, pienso en la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, pues pareciera que llegamos a un callejón sin salida de la historia y que, bueno, algo se tiene que hacer, algo se tiene que proponer, algo se tiene que decir, ¿no? Y bueno, volviendo al punto original, ¿no? Esto que les decía, curioso, simpático, de por qué Arendt no se considera filósofa. Bueno, para ella, la filosofía en su génesis, en su definición primera, busca de alguna forma busca distanciarse frente a lo político, ¿no? O sea, la filosofía y lo político entran en conflicto, ¿no? Y es solo desde las cuestiones propias de la filosofía que lo político se trata como de domesticar, ¿no? Pensemos en ese sentido, pues en la República Platónica, ¿no? De cómo la idea del bien, pues es la única que podría alinear adecuadamente a toda la sociedad para que no pasaran catástrofes como en su momento fue la muerte de Sócrates, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir, pues de qué echamos mano, pues de la teoría de las ideas para construir una sociedad que es una calípolis, una ciudad perfecta, bella, ¿no? Donde todo está alineado para que los ciudadanos, algunos de ellos, por ejemplo, sí puedan acceder a este bien supremo, que sería la contemplación, y bueno, pues casi como servicio a la comunidad, rotativamente tendríamos esa figura del rey filósofo, ¿no? Que tiene que decir, bueno, chin, voy a dejar los libros, voy a dejar la contemplación un rato, no voy a dejar el estudio de la naturaleza y voy a hacer política, casi yo diría, pues a desgano o a disgusto. Es, repito, servicio a la comunidad. No es que la política sea intrínsecamente valiosa, cosa que es, creo aquí, el acento importante que Hannah Arendt sí quiere subrayar, sí quiere destacar, ¿no? Bien, este libro de Human Condition, repito, es muy elocuente, su título en inglés, ¿no? Bueno, los dos, tanto el inglés, sí, el inglés y el alemán son sugerentes, de Human Condition, Vida Activa, porque nos muestran que ella quiere entender al ser humano a partir de ese quehacer propio que puede tener, ¿no? Que en última instancia, ese quehacer político, pues Arendt lo va a ubicar fundamentalmente en el plano de lo que ella denomina acción, ¿no? El libro se divide, pues fundamentalmente, hay varios capítulos, pero los capítulos medulares es el primero, bueno, que en realidad es el capítulo 3 del libro, pero el primero medular, para que se entienda, el primero es labor, labor, el segundo es work, trabajo, y el tercero, acción. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Que a su vez en el libro esto viene antecedido
de una discusión sobre the public and the private realm, el ámbito de lo público y de lo privado. Vamos a ver. Arendt, un poco, digamos, esquemáticamente presenta tres dimensiones del obrar humano. Una relacionada con, su subsistencia, ¿no? Con el cumplimiento, la satisfacción de sus necesidades. Es decir, el ámbito de lo que ella, repito, denomina labor, tiene que ver, por ejemplo, con el cultivo del campo, con la agricultura, la pesca, etcétera, ¿no? Actividades que implican ciclos, ¿no? Repeticiones. Algo que continuamente tiene que estarse elaborando para mantenernos vivos, ¿no? Y bueno, otra clave muy destacada de toda la obra de Arendt, pues es naturalmente la finitud y la mortalidad del ser humano, ¿no? Creo que también podría decirse que es cierta influencia heideggeriana que, bueno, ya lleva no al plano ontológico, sino al plano político, ¿no? Pues los seres humanos tenemos que arreglárnosla con nuestra finitud, ¿no? Pero a diferencia de Heidegger, pues ella no pone el acento en la angustia, el proyecto existencial, etcétera, sino, por ejemplo, aquí en este primer plano, la satisfacción de necesidades cíclicas, ¿no? Que parece justo que en cierto sentido, pues la naturaleza es como eterna, ¿no? Permanentemente se replica, permanentemente se regenera, eh, pero los seres humanos, pues de alguna forma están inmersos en ese plano, ¿no? O sea, los seres humanos tienen que combatir en cuanto mortales con esa dimensión de su existencia, tienen que arreglárselas con esa dimensión de su existencia. Que repito, ¿no? El labor tiene que ver con actividades que implican esa periodicidad, esa recurrencia, ¿no? Hoy tengo hambre y mañana me voy a levantar con hambre y pasado mañana igualmente, entonces tengo que lidiar con esa situación y en virtud de ello muchas de mis actividades se encuentran dirigidas, ¿no? Bueno, que esto, ¿no? Este tipo de actividades también algunas sociedades pues las van asignando a algunas partes o algunas clases o algunos estratos. Después podemos decir algo sobre esto, pero bueno, al menos toda la humanidad sin excepción tiene que comer, tiene que beber, necesita de un techo, ¿no? Necesita, pues sí, de ropa o sí, algo ante las inclemencias del clima, etcétera. Bueno, eso por una parte. Ese tipo de vida rupestre, por llamarla de alguna forma, pues fue exaltada en la antigüedad, por ejemplo, por Hesiodo, los trabajos y los días, etcétera. Pero sabemos que a pesar de esos encantos de la vida, repito, pastoril, del agricultor, etcétera, pues no se veía ahí lo específico de lo humano que, aunque es mortal, busca trascenderse, ¿no? Busca ir más allá. Y ese ir más allá, por ejemplo, lo encontramos precisamente ya de un modo muy claro lo encontramos muy claro en el ámbito del trabajo, ¿no? Del work, como lo pone en The Human Condition, ¿no? Y, a ver, el trabajo para Arendt está relacionado pues con aquello que va a tener una perdurabilidad, ¿no? Es decir, pues nuestros alimentos, la bebida, etcétera, pues todo orgánicamente
se encuentra en un vaivén, se encuentra en un ciclo, pero construir una casa, construir, por ejemplo, un puente, construir toda una serie de espacios, y bueno, no solo esa clase de producciones arquitectónicas, también instrumentos, sillas, ¿no? Eh, espejos, cocinas, etcétera, ¿no? Pues todo eso también tiene algo que persiste, algo que subsiste, ¿no? Es algo que se realiza con el objetivo de que tenga la extensión más amplia que se pueda. Y bueno, también incluso aquí cabe, a juicio de Arendt, introducir el ámbito de lo artístico, ¿no? Algo que es como un producto, algo que se espera sea memorable, ¿no? Sea reiterable, ¿no? Aquí el término de iterar, ¿no? De volver, de algo que, ¿no? Acontece una y otra vez, es algo que, bueno, pues se busca, por ejemplo, que haya ese cuidado respecto, pues, a las grandes obras literarias, etcétera, ¿no? Musicales. Eh, Hay ese afán, repito, como de trascendencia a partir de los productos, del quehacer, de lo que podríamos considerar genéricamente, ¿no? Retomando categorías antiguas, de lo que cae en el ámbito de la poiesis. Bien, eh, no obstante, de alguna forma, para Arendt, a ver, si bien esto es importante y el ser humano necesita, ¿no? Sobre todo pensando en los espacios arquitectónicos, las casas, los edificios, ¿no? Eh, a ver, es importante, por supuesto, que haya cosas que perduren, ¿no? O sea, que no todo esté sujeto a el vaivén de los cambios de la naturaleza. Sin embargo, justamente pareciera, ¿no? La caracterización que hace Arendt, pareciera, por ejemplo, que eh, estos objetos, hablando muy genéricamente, pues siempre están como que subordinados a fines muy específicos o fines muy puntuales de su autor o de su creador, ¿no? Eh, y bueno, pues los productos hablan, manifiestan cosas del autor, del generador de estos objetos, de estos aparatos, de estas construcciones, etcétera. Eh, pero bueno, digámoslo así, con eso no acaba como de cerrarse por entero el ámbito de lo que es propia o distintivamente humano, ¿no? Lo cual se da para Arendt, pues cuando podemos dialogar, cuando podemos emprender, cuando podemos ponernos de acuerdo respecto de algo, ¿no? Y ese es el ámbito que ella va a llamar acción en su libro. Estoy sintetizando muchísimas cuestiones que ella trata de forma muy, muy amplia en su libro, pero sin embargo creo que esquemáticamente esto se puede entender bien. A ver, la acción para Arendt tiene un carácter muy particular. Se los voy a explicar quizás haciendo un contraste, ¿no? Para que no haya aquí lugar a equívocos. O sea, nosotros tenemos en la filosofía contemporánea, pues esta rama, por ejemplo, de la teoría de la acción, ¿no? Quizás, bueno, un filósofo destacadísimo en ese sentido, Donald Davidson, ¿no? O sea, que busca distinguir qué es lo propio del acto intencional frente a un evento del cual el ser humano puede ser partícipe, pero que no es en sentido exacto una acción, ¿no? Bueno, ese no es el tipo de consideración que le interesa a Arendt, ¿no? O sea, la concepción de acción de Arendt es muy sui generis. A ver, tiene que ver con esto, eh, tiene que ver con esto de poder generar cambios en el mundo, ¿no? Eh, una nueva iniciativa, algo nuevo que ocurra a partir de seres humanos que se encuentran y deciden hacer algo distinto, ¿no? Que bueno,
creo que eso le da un cierto encanto a su propuesta porque no es por ejemplo, necesariamente ir a dialogar a San Lázaro, ahí en los curules, o qué sé yo, sino que cuando sales, por ejemplo, al vecindario, a la colonia, y te quieres poner de acuerdo con tus vecinos acerca de algo que todos consideran importante, que todos consideran valioso, eh, bueno, pues ese sería como un sentido de política o de acción, de acuerdo con lo que piensa Hannah Arendt, ¿no? O sea, una acción sin discurso, sin speech, ¿no? Eh, no es propiamente acción, ¿no? Algo que ocurre en solitario no es propiamente una acción, sino que el actuar, y aquí creo que cierta parte o cierta deuda fenomenológica por parte de ella, siempre tiene un carácter de comparecer, de develarse frente a otros en un ámbito público, en un ámbito común, ¿no? Que bueno, su crítica a la modernidad, ¿no? La crítica a la modernidad de Arendt es precisamente que esos espacios se han ido reduciendo al mínimo, ¿no? Por ello, entre otras cosas, eh, pues Hannah Arendt se le considera como una crítica de la democracia. No porque ella piense que la democracia sea intrínsecamente perversa, sino que un poco en la estela de Alexis de Tocqueville, pues lo que ella va a sugerir es que pues ya a partir de votar por tales o cuales representantes, pues uno siente que cumplió con un deber político y ya lo político queda como desterrado de el quehacer cotidiano, ¿no? Lo cual a ella le parece gravísimo, cómo es que esto se ha ido radicalizando cada vez más en distintas esferas de la vida pública, ¿no? Mejor dicho, la vida pública queda acotada a cuestiones muy técnicas, muy particulares, ¿no? Cómo manejar el PIB, cómo saldar adeudos frente al Banco Internacional, cuestiones pues, técnicas, puntuales, sin duda valiosas, pero discusiones profundas de qué tipo de sociedad queremos, cómo la justicia ha de impregnar distintos ámbitos como la educación, la cultura, etcétera. Bueno, ese tipo de discusiones pues pueden diluirse, pueden verse gravemente perjudicadas, ¿no? Eh, pero bueno, también hay unas cuestiones interesantes en relación con este concepto de acción, eh, con este concepto de acción de Arendt que tiene que ver, por ejemplo, pues sí, refiriendo mucho esto al mundo antiguo, aunque también habría consideraciones sobre esto de cara a la posteridad, por ejemplo, con este afán, repito, como de gloria o de trascendencia, ¿no? Eh, que se necesita ahí, por ejemplo, de cierta interacción con lo que ella denominó trabajo, por lo siguiente, a ver, nosotros habríamos eh, sabido algo de Sócrates sin Platón, pues no, o sea, nos lo hubiéramos perdido. Bueno, tenemos a Genofonte o Aristófanes, pero bueno, suponiendo que no tenemos ninguna de esas fuentes, pues es necesario hacer esa labor de testimonio, ¿no? De que acciones pudieron emprenderse, de que cuestiones significativas se pudieron realizar, ¿no? Es decir, la tarea de la acción o la misión de la acción también solo se ve completada si eso puede dar pie a cierta rememoración o quizás introduciendo un anglicismo, una remembrance, ¿no? Una remembranza. Es decir, solo en la medida en que la acción da cierto pie o cierta pauta para esto, pues igual también nuestra identidad presente, ¿no? Respecto del pasado, pues se ve enriquecida, ¿no? Se ve de alguna forma completada, pero pues tiene que haber justo autores
o actores que transcriban o testimonien o documenten lo que otros actores hicieron, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en la oración fúnebre de Pericles, que bueno, si no tenemos a un Tucídides que nos narra la historia del Peloponeso, pues esas palabras memorables eh, respecto a la guerra, la situación justamente de ese conflicto entre Atenas y Esparta, pues no tendríamos cómo relacionarlo con miles de eventos y también nos habríamos perdido de un documento valiosísimo de cómo los seres humanos en algún momento pues, trataron de arreglar diferencias, cómo combatieron, cómo se arreglaron, en fin, toda una serie de cuestiones complejas, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que, repito, aquí voy a recapitular bastante algunas cuestiones. En el mundo moderno, lo que ha pasado, de acuerdo con Arendt, es que, digamos, aquello que era propio del ámbito privado, del ámbito del oikos, ¿no? Recordemos que, sí, recordemos, por ejemplo, que la etimología de economía tiene que ver con el nomos del oikos, ¿no? O de la oikía, del hogar. Eh, bueno, ¿qué era lo que se reglamentaba ahí? Bueno, pues justo lo que tenía que ver con la manutención, con la subsistencia, con estos aspectos materiales de la vida, ¿no? Y no había como esa diferenciación entre ese mundo privado, el mundo del oikos, frente al mundo de lo público y el mundo del ágora, ¿no? Donde justo había como una deliberación, ¿no? Que podía tener justamente puntos de partida heterogéneos, y lo propio de la política es justo la pluralidad, ¿no? O sea, para Arendt eso es realmente muy claro, ¿no? O sea, no hay verdades absolutas en el reino de la política, por lo cual ella en sus obras posteriores, bueno, justo, ¿no? En The Life of the Mind, lo que ella va a tratar mucho de enfatizar es como, sí, revitalizar, por ejemplo, la noción de opinión, ¿no? Que bueno, desde la filosofía justo lo que ha pasado es que la doxa o la pistis se toma como la cosa más horrible que jamás ha existido, ¿no? Nosotros creemos la episteme, queremos la sofía, ¿no? La pistis, ¿qué? ¿No? Bueno, en política lo que tenemos fundamentalmente es pistis, que se pone en diálogo o se pone a juego su pertinencia o su validez en un ámbito público, en un ámbito de comunicación, ¿no? Eso de alguna forma se perdió, eh, ¿no? Por una parte, entronizando, jerarquizando ciertas formas del saber, y por otra parte, por hacer de aquello que, era sobre todo parte del ambiente doméstico, hacerlo como el centro de interés neurálgico de lo político, ¿no? Cómo cubrimos tales necesidades, cómo hacemos que la gente trabaje, cómo hacemos que tales o cuales cosas, bueno, esas necesidades que sin duda son básicas, importantes y que sin duda se tienen que atender eh, desde cierta forma política, ¿no? Porque tampoco es que Arendt rechace eso completamente. Sin embargo, poner eso en el centro de la discusión, únicamente cómo mantener ¿no? Con vida a ciudadanos para que cumplan tales o cuales funciones
para que desempeñen tales o cuales papeles en función, por ejemplo, de determinados criterios estadísticos, de distintas necesidades del mercado, etcétera, pues es desvirtuar la política, que para Arendt pues es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, creo que, a ver, digámoslo así, aquí sí podríamos trazar una diferencia respecto justo a Arendt y cierta tradición, ¿no? O sea, como que desde alguna comprensión de lo político está subordinado eh, a otras cuestiones, ¿no? Más nobles, como podría ser justo pues desde la óptica filosófica. Digo, quizás esto puede ser una caricaturización, pero puede servir para ilustrar. Eh, pues de alguna forma la política tiene solo un carácter instrumental respecto de otros fines más nobles, como podría ser, repito, la ciencia, el ejercicio del intelecto, otro tipo de cuestiones, ¿no? O la política es de aquello que no nos queremos ocupar mientras realmente hacemos las cosas importantes de nuestra vida. Quizás podríamos, ahora sí, caracterizarlo o describirlo así. Pero para Arendt no, o sea, para Arendt salir a un espacio público, dialogar, entrar en diálogo, ¿no? Revisar criterios, permanentemente buscar opciones, eso es lo humano, eh, lo, lo más íncito de la condición humana que inevitablemente por varios procesos se ha ido perdiendo, se ha ido desvalorizando, ¿no? Por ello ella, de alguna forma, repito, puede ser catalogada como una crítica de distintos frentes, una crítica, eh, sí, de una comprensión de la política de una comprensión de la política que, por ejemplo, si vea esto solo un carácter instrumental, una comprensión de la política donde lo único que se busca es velar por las necesidades materiales, que eso es parte de la crítica que hace Arendt a Marx, ¿no? Ahorita, sin poner sobre la mesa si esto que se dice sobre Marx es cierto o no, pero a ver, la crítica de Arendt va en este sentido, ¿no? Para Marx, lo único importante sería justo cómo somos trabajadores realizados, obreros plenos, ¿no? Gente feliz en ese ámbito, ¿no? Pero el hombre que retrata Marx, a juicio de Arendt, pues no es un hombre que dialoga, que dice, chin, quizás estoy pensando esto mal. Oye, ¿no te parece que hemos estado haciendo esto incorrectamente? A ver, revisemos. O sea, esa capacidad de salir al encuentro con el otro, de dialogar, de poner en test nuestras convicciones, ¿no? De tratar de generar algo nuevo. Eh, bueno, eh, eso queda completamente diluido, ¿no? Esa capacidad de inventiva, de originalidad a través del diálogo, del discurso, ¿no? Que aquí voy a decir algo, ahora que hablé de este nuevo comienzo, de hacer algo distinto, de hacer algo original, aquí Arendt responde críticamente a Heidegger con esa noción, sobre todo a partir del capítulo de la acción de The Human Condition, donde me parece, pues queda claro, ¿no? Por ejemplo, que esta categoría de natalidad que ella pone como algo distintivo del ser humano, pues se contrapone a la caracterización del ser humano como un Sein zum Tode, ¿no? Como un ser para la muerte. Me explico,
¿no? Mientras que para Heidegger, eh, el tema justo de nuestra finitud, de esa posibilidad irrebasable, etcétera, inderogable, es lo que más nos marca. Pues Arendt quiere poner, sin negar por supuesto la mortalidad, ni mucho menos, pero quiere poner el acento en esta capacidad de inventiva, de originalidad del ser humano, de poder generar un curso de acción que pueda ser como que muy distinto a lo que se venía manejando antes, ¿no? Por eso también en su producción filosófica el libro de On Revolution, ¿no? Este libro donde pues ella busca entender el concepto de la revolución. ¿Qué significa cambiar un orden de cosas completamente establecido? ¿No? Que bueno, dicho sea de paso, ella presenta una visión pues negativa acerca de la Revolución Francesa como algo que llevó a la época del terror de Robespierre y Marat, ¿no? Y pone en buena justicia o tiene simpatía por la independencia norteamericana, ¿no? Sobre todo justamente porque sus actores, ¿no? O sea, Arendt es una admiradora profunda de los Founding Fathers de Estados Unidos, ¿no? De Thomas Jefferson, de Benjamin Franklin, ¿no? De estos autores como Madison, de los Federalist Papers, ¿no? Que estaban discutiendo como un modelo de nación, ¿no? Y se preguntaban incesantemente, bueno, ¿será correcto hacer esto? A ver, ¿tú qué piensas? Dialoguemos, hagamos un debate. Es decir, a juicio de Arendt, al menos el proyecto de nación de Estados Unidos, pues iba marcado mucho por este afán de crear algo completamente distinto a lo que se venía manejando, por ejemplo, pues en el contexto de las monarquías europeas, ¿no? Si ya después la política norteamericana ha tenido las mejores luces, pues es una cuestión aparte. Pero bueno, volviendo al punto de mi disquisición, para Arendt, esta capacidad de inventiva del ser humano de actuar en un contexto plural, que puede tener esto cambios importantes, drásticos, fundamentales, es aquello que marca su condición. Por eso habla de natalidad, no tanto necesariamente en el sentido más literal del término, sino, repito, creo que va en esa dirección, ¿no? Apunta a esta capacidad de desencadenar algo nuevo, ¿no? Que bueno, desencadenar algo nuevo es algo que desencadenar algo nuevo es algo que para Arendt pues de alguna forma supone imprevisibilidad también, ¿no? Por eso los seres humanos, creo que es también como una de las partes más bonitas de su libro, dice ella, pues han buscado dos maneras como de tratar de mitigar el carácter imprevisible de los efectos, que son las promesas y el perdón, ¿no? O sea, dado que los seres humanos se enfrentan a variables, a incertidumbre, pero necesitan actuar frecuentemente de forma colectiva, o al menos dos en tándem, pues es por ello que se hacen promesas, ¿no? Tratando de remediar, repito, lo impredecible de ciertos resultados. Eh, pero justamente a veces las cosas no salen como uno esperaba, ¿no? En distintos ámbitos de la vida las cosas pueden salir contrario a lo que uno deseaba o lo que uno consideraba. Y es por ello que el perdón se vuelve también como una categoría clave, una categoría importante, ¿no? En tanto que pues el perdón es algo que en buena medida se ejercita para, pues, para dejar atrás de lado cierto pasado y mirar hacia el futuro,
¿no? Tratar de construir algo a partir de un desenlace que no se había, de un desenlace que no se había previsto, ¿no? Eh, Creo que ahí hay ciertas similitudes estructurales al menos también con la teoría de la acción de Hegel, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión mía. Pero Hegel también tenía mucho de esto acerca del carácter siempre abierto de las acciones, que siempre también en Arendt pasa esto, pues son siempre susceptibles de un nuevo relato, ¿no? De una nueva articulación, de una nueva concepción. Por eso, en algún sentido, llega a decir Arendt como que las acciones no terminan nunca, porque es muy difícil fechar cuando una acción en verdad ya no tiene ningún efecto posible, ¿no? Ninguna consecuencia posible, imaginable, etcétera. Pero bueno, creo que a partir de lo que estuvimos explicando aquí, se entiende ya de mejor forma aquello con lo que empezamos, ¿no? Porque Arendt es una autora que dice no es filósofa, porque bueno, entender de Arendt, podríamos decirlo así, la filosofía nunca ha sido política, ¿no? El filosofar nunca ha sido político porque generalmente se ha fijado en determinadas estructuras, en determinados modelos muy, pues vamos a decirlo así, metafísicos, ontológicos, con cierta fijeza, con cierta rigidez, que buscan prescribir de una forma un poco unilateral una determinada visión del mundo, cómo deben ser las cosas, en qué dirección se tiene que actuar, en qué dirección se tiene que hacer tal o cual cuestión, cuando en realidad lo político, en esta concepción más amplia que Arendt le quiere dar, en primer lugar, no está subordinado eh, a un theorem o a un teorizar, es decir, tampoco es que Arendt quiera desaparecer el teorizar, ¿no? Quiere poner esto en pie de igualdad. Creo que eso es la forma más conveniente de verlo, la forma más conveniente de apreciarlo. Porque alguien quien lo trató justamente de subvertir completamente, pues a su entender, claro, fue Marx, ¿no? O sea, la praxis como algo que tiene siempre la última palabra frente a la teoría, ¿no? Eh, ¿No? Pensemos la 11ª tesis sobre Feuerbach, los filósofos se han dedicado solo a contemplar el mundo, de lo que se trata, sin embargo, es de transformarlo. Bueno, pues todo está supeditado a la acción, pero una concepción de la acción que para Arendt es más bien o labor o trabajo, pero no es acción en este sentido plural de revisar opiniones distintas que a partir de los intercambios pueden siempre enriquecerse, pueden siempre ajustarse, en fin, pueden tener una plasticidad y algo distinto, ¿no? Bien, no es entonces una subordinación de la filosofía a la política, lo que ella busca, tampoco, y lo que ella critica, ¿no? O sea, ella critica esa subordinación que se ha dado de la política a la filosofía en la tradición filosófica, lo que ella busca es este pie de igualdad donde se deberían eh, digamos, fijar las coordenadas y donde lo político se reconozca, repito, como un ámbito donde hay heterogeneidad, donde los actores, digamos, se ven necesitados de intercambiar puntos de vista permanentemente y donde están invocados a tratar de generar un cambio en concierto, ¿no? En colectivo, en común acuerdo respecto a un fin o propósito que se tiene en estima, que se tiene o se considera por valioso, ¿no? Creo que eso sería
lo importante a destacar en ese sentido, que claro, yo sí creo que Arendt era una política, mejor dicho, una filósofa en un sentido amplio del término, ¿no? Sin duda en ese terreno visto así, por supuesto lo que ella nos presenta es una visión fresca de la filosofía política, pero bueno, claro que también hay que tener en consideración lo que ella misma nos dice para entender de mejor forma su obra. Bueno, creo que en este espacio reducido ya no me va a dar tiempo de ahondar propiamente en algunas cuestiones que ella arroja sobre el juicio como facultad, ¿no? Como algo que también pues distingue al ser humano, su capacidad de enjuiciamiento, que también va a estar muy relacionado con cierta tradición hermenéutica del Verstehen, de la comprensión, para poderle dar a eso un tratamiento específico, pues más bien eso será objeto de una futura sesión, ¿no? Pero bueno, tengamos eso en coordenada porque se va a conectar muy naturalmente, se va a conectar muy naturalmente con el tema de la acción retratado en The Human Condition. Lo que ella nos va a decir del juicio como algo que versa sobre particulares sin ninguna intención específica de subsumirse a una totalidad, ¿no? Eso que curiosamente es una concepción del juicio que va a retomar de Kant, en concreto del Kant de la Kritik der Urteilskraft, de la crítica de la facultad de juzgar. Bueno, eso será, repito, tema y objeto de una siguiente sesión. Bueno, con esto cerramos la presente, seguimos en comunicación. Gracias.